Hemos hablado hasta el cansancio de cómo las autoridades tienen que ser facilitadoras para que se pueda no solo cumplir con la normatividad, sino impulsar el crecimiento y el desarrollo de este país, de este estado, de esta ciudad. Y sobre todo cuando hablamos en materia de generación de vivienda y de vivienda económica, porque tenemos un rezago inmenso, porque el escenario no es sencillo, porque hay muchas familias que hoy están necesitando un hogar y lo que tendríamos que estar procurando es justamente eso, que puedan encontrarlo, que se construya vivienda económica, que pueda estar al alcance de la mano, que se pueda dar la coordinación entre los diferentes sectores para que las familias puedan tener un hogar y evitar problemas sociales, hacinamiento, violencia, etcétera. El problema es que lamentablemente esto no está sucediendo. Se ofreció una rueda de prensa por parte de representantes de pequeñas constructoras independientes, en donde manifestaron irregularidades en el área técnica por parte del organismo Infonavit, donde pues lo que están denunciando es lo que ya habíamos mencionado hace cosa de una semana, cuando un constructor le gana justamente un proceso legal al Infonavit, acusando que lejos de ser coadyuvantes, están siendo obstáculos para que se pueda sacar adelante los procedimientos, los trámites y que se pueda dar certeza, pues no solo a las constructoras, a las empresas constructoras, sino pues a los derechohabientes. ¿Qué es lo que se tiene que decir al respecto de qué es lo que está pasando con este tema del Infonavit? Yo le agradezco mucho a Jorge Latuz, desarrollador, parte precisamente de la Canadevi y además una de las grandes figuras en esta materia en San Luis Potosí, que converse con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludos a todos. Con el gusto de saludarte, pero preocupados. A ver, ¿qué está pasando con este tema del Infonavit? Durante mucho tiempo se habló de cómo se trabajaba de la mano, de cómo se estaba buscando construir proyectos de manera conjunta para San Luis Potosí. ¿Qué ha cambiado, Jorge? Porque escuchábamos ayer atentamente pues estas denuncias que están haciendo los desarrolladores, los constructores y además pequeñas constructoras que se están viendo impactadas por los obstáculos que les está poniendo este organismo. Claro que sí, Erika. Oye, pues agradecerte primero la invitación a esta llamada y en representación de nuestro presidente Francisco Torres Osejo, pues platicarte un poquito de lo que está pasando ahorita en estos momentos con el tema de Infonavit y la obtención de estos, vamos a llamarlos dictámenes técnicos únicos, lo cual es una característica, para dar un poquito de contexto, la cual brinda certeza al derechohabiente que le indique que su vivienda puede tener las características necesarias para poder ser habitadas. Le llamamos un término de habitabilidad. Esto significa que no cayéramos en las prácticas que en algún momento existieron hace muchos años de vender o que existieran casas sin drenaje, sin luz, sin agua, sin servicios básicos. Entonces, a través de este dictamen técnico único, lográbamos garantizarle al derechohabiente que tuviera una vivienda de calidad, digna y sobre todo al alcance de los sectores más vulnerables que existen. Y efectivamente, San Luis Potosí ha tenido históricamente una baja en la obtención de estas, vamos a llamar estas características en las viviendas, lo cual repercute durísimo al acceso a la gente más vulnerable a estas viviendas de interés social, porque pues, no tiene la forma de ser enajenada a través de ciertos créditos que te exigen este dictamen técnico único, que nosotros conocemos como DTU. Ha existido esta disminución a lo largo de varios años, lo cual es preocupante para todos nosotros porque pues sí genera alguna incertidumbre para las personas. Ahora, Jorge, esto del lado de los desarrolladores, pero me preocupa también la parte porque hemos estado recibiendo algunas denuncias de derechohabientes del Infonavit que nos dicen que a ellos les está pasando pues algo similar, que se les están pidiendo documentos y se les están generando obstáculos que van más allá de lo que habitualmente se pedía por parte del Infonavit y más allá de lo que está establecido. ¿En qué puede derivar esta situación? Los procesos de autorización de un fraccionamiento en San Luis Potosí, ya lo hemos platicado antes, Erika, son un poco largos. Sin embargo, en el momento de que empieza uno a construir las viviendas, espera que obtener estos documentos a lo largo del proceso constructivo de la vivienda para poder validarlos ante Infonavit. Lo que sucede al final de este proceso es justamente lo que mencionas. Hay documentos que no existen en San Luis por parte de las autoridades y son solicitados por parte del instituto, donde nos amarran a los desarrolladores, grandes, chicos, medianos,
de las manos, porque pues es imposible para nosotros obtenerlos. Claro. Un tema segundo que está sucediendo mucho, que se convierte el instituto, se convierte en un fiscalizador de documentos a través de las autoridades locales, donde buscan validación directa con las autoridades para ver si sí son fehacientes, verídicos los documentos, convirtiéndose en fiscalizadores. Nosotros hemos peleado mucho a través de la Cámara que los documentos que uno presenta finalmente son emitidos por las autoridades, y si existiera alguna irregularidad por parte del instituto, que acudiera a las instancias correspondientes para castigar o sancionar a esos desarrolladores con malas prácticas, ya que normalmente lo que uno busca es conseguir la vivienda más rápido, a mejor precio, y poderla colocar en el mercado a quien más la necesite. Claro, y esta es justamente la parte que más me preocupa y que lo quiero expresar y lo quiero compartir para ver si tú coincides. En la delegación del Infonavit anteriormente llegó a tener récords de colocación de créditos de vivienda. ¿Qué significa esto? Pues no solo que más personas tenían acceso a un hogar, sino también que más desarrolladores estaban viendo una posibilidad de hacer negocio en San Luis, y sobre todo que la delegación, que el Instituto Central del Infonavit volteaba a ver a San Luis Potosí como un caso de éxito y destinaba más recursos. Y entonces hablábamos de cómo había cada vez más y más y más créditos otorgándose en San Luis Potosí, porque se estaban aplicando, porque se estaba concretando pues el proceso de quien está buscando una casa, que le estaba encontrando y que se estaba concretando pues el objetivo final que persigue el Infonavit. Hoy día traemos un rezago tremendo y lamentablemente la Federación cada vez va recortando más los créditos que se están otorgando a San Luis Potosí, porque si no se aplican aquí, pues entonces mejor los otorga en otra entidad donde sí se estén aplicando. Esto nos va a perjudicar, Jorge. Nos va a dejar sin posibilidad a las familias potosinas que por esta tramitología, que por estos obstáculos, pues estos créditos no se estén aplicando, no se esté logrando colocar la vivienda, la poca que hay, por cierto, en oferta en San Luis, que no se esté colocando, nos va a impactar en este sentido de que cada vez pues el Infonavit en las oficinas centrales nos otorgue menos créditos. Sí, un pequeño contexto en esto, Erika. Sí. Es correcto, San Luis Potosí siempre había sido un exportador de desarrolladores por la calidad de los empresarios que invertían en el Estado para la construcción de vivienda. Desarrolladores locales han tenido que ir emigrando a otros estados por las facilidades, vamos a decirlo, por las dificultades que existen en San Luis Potosí, no por las facilidades que existen en los otros estados. Entonces, históricamente siempre ha sido San Luis Potosí un exportador de desarrolladores de vivienda. Esto sumado a que ha venido disminuyendo la colocación de vivienda nueva en el estado y ha aumentado la colocación de vivienda usada, lo cual significa que la inversión en el estado va variando, porque de alguna manera todos los desarrolladores invierten sus recursos propios a través de créditos o de financiamientos o apalancamientos en los cuales colocan e invierten y traen recursos al Estado sin solicitarle a la Federación absolutamente nada, ya que son a riesgo propio. Efectivamente, como tú lo dices, Erika, al momento de que exista menor oferta, la que existe se encarece. Y eso genera que exista un espacio entre un espacio salarial entre lo que gana la gente promedio y el acceso a las viviendas, generando una carencia o una falta de acceso a una necesidad básica que como sabemos es la vivienda. Entonces, efectivamente, eso nos va a ir pegando poco a poco, encareciendo la vivienda existente, encareciendo las reservas territoriales existentes y sobre todo dejando a la gente sin poder acceder a una necesidad básica como es una casa. ¿Qué le piden ustedes a la autoridad, a la delegación del Infonavit? Porque además entiendo por lo que nos dices que esto no está pasando en todas las entidades federativas, que está pasando aquí en San Luis. ¿Qué le piden a la delegación? ¿Cómo solucionar este problema? Nosotros hemos platicado muy de frente y directo con las delegaciones y con los diferentes delegados que han estado en el instituto a lo largo de estos varios años donde hemos estado trabajando, donde se implementó este dictamen técnico único, que irá aproximadamente hace unos 8, 10, 12 años más o menos lo que tiene este nuevo esquema. Nosotros esperamos coadyuvar, ser aliados en esta mitigación de una demanda de vivienda digna.
yo quisiera hacer una analogía, una metáfora, que no somos dos equipos compitiendo uno contra otro, sino tenemos que competir juntos contra un mal que es la carencia de vivienda. Y recordemos que la vivienda es un bien necesario, que genera tejido social, genera patrimonio, genera estadía en los estados, genera mucha estabilidad social. Entonces, le pedimos que nos puedan visualizar como aliados en esta mitigación de un problema y una necesidad que existe en el país y claramente en el estado. ¿Le ven posibilidad de solución? Ojalá pudiéramos acercarnos con el delegado, ojalá pudiéramos hacer algunos cambios en las formas, en los fondos, para que logremos acceder a velocidades aptas, o cuando menos los tiempos promedios que existen en otras entidades, para poder lograr este objetivo. Vamos, ¿qué más quisiera yo que decirte? Es una solución de 2 minutos, pero creo que hay que cambiar desde lo más entrañable del instituto algunas de las prácticas que se han llevado a lo largo de los años, claro. Y como no ha pasado nada a lo largo de los años, se siguen fomentando. ¿Sabes qué me preocupa muchísimo? Jorge, me preocupa muchísimo porque además ahora el Infonavit va a tener más atribuciones con este nuevo programa, ¿no? En el tema de la construcción de la vivienda, en el cómo se va a coordinar con los desarrolladores inmobiliarios, y este tema, si no se soluciona hoy, se puede complicar todavía más. Te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y vamos a seguir pendientes de este caso. Te agradezco, Erika, Jonathan, muchas gracias. Gracias, muy buenos días, Jorge.